continuamos con el tema de Ollantumala y Nadine Heredia, que por supuesto captura toda la atención el día de hoy a las 3 de la tarde, ¿no? El Poder Judicial resuelve finalmente el pedido de prisión preventiva de 18 meses contra los dos, contra Nadine Heredia y contra Ollantumala, que ha realizado pues el fiscal de lavado de activos Germán Juárez. Nos acompaña ahora Alberto Otárola, él es abogado del expresidente Ollantumala, para poder analizar lo que ha sido la intervención de ayer y avisorar lo que puede ocurrir hoy. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Buenos días, Gracias por Enrique, estar con muchas nosotros, gracias. exministro de Estado además. Gracias A por la ver, invitación. cuéntenos por favor, ¿cuál ha sido su impresión de lo que el fiscal Juárez ha expuesto ayer? Digamos, entre las novedades, si queremos verlo así, Juárez ha remarcado el tema de dos cuentas abiertas a nombre de las menores hijas de Ollantumala y Nadine Heredia, ¿no? Cada una con aproximadamente 40.000 soles. Esto se ha vinculado con una anotación en las agendas de la ex primera dama, donde registraba, sin contar cuenta de niñas en Banco de Comercio, 3.645.000 dólares, más casi 3.7 millones. Y bueno, Juárez también se ha referido al peligro de fuga. Él ha llamado un espacio de abandono progresivo, ¿no? Se ha referido a intentos como los de la ex primera dama de trabajar en la FAO, los permisos que se le dio tanto a Ollantumala en su momento como a la abuela, ¿no? A la señora Alarcón, precisamente el viaje que han realizado las menores hijas de la pareja en los últimos días. Y bueno, esos son los eventos que creo yo configurarían para el fiscal Juárez la justificación del por qué ha cambiado la situación a la última vez que se denegó la prisión preventiva hace 5 meses. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha podido escuchar? Bueno, en primer lugar, se ha demostrado, Enrique, el día de ayer, cuáles son los argumentos de las partes. El fiscal Juárez ha expuesto un caso que ya se conocía, no ha aportado ningún nuevo elemento de convicción, ha persistido en el error graso y abusivo de involucrar a menores de edad en una actividad fiscal absolutamente prohibida por la ley. Y esto se tiene que remarcar, porque fundamenta la solicitud de variación por una medida más gravosa como la prisión domiciliaria, a través de la visita que ordena hacer al colegio de dos menores de edad, invadiendo no solamente la privacidad y el derecho a la dignidad y al honor y a la educación que también tienen los menores de edad, reforzado este derecho por la Constitución y por los convenios internacionales, sino también amedrentando a las autoridades del colegio y sobre todo buscando una información que no le correspondía, porque quienes deciden a dónde van las menores, ellas no son los padres que ejercen la patria potestad y ellas no están involucradas. Y no hay ninguna medida restrictiva contra absolutamente ninguna. Pero, a ver, primero, ¿el viaje fue para qué? ¿El viaje fue un intercambio? El viaje es un viaje de estudios. Los jóvenes ahora suelen ir al extranjero por periodos cortísimos, aprovechando parte de las vacaciones. Ellas regresan el 28. ¿No? Ayer se expuso claramente que el viaje era a Chicago, a un viaje de estudios, a través de un convenio con la aerolínea Copa, porque la aerolínea Copa transporta menores de edad también, y todas las aerolíneas del mundo. La recibió en Chicago una prima cercana, con un poder que se le otorgó, y la va a devolver al Perú, esa prima cercana, a través de las aerolíneas Copa, del día 28-29 de julio, para que se reintegren el 1 de agosto. ¿Vuelan solas? Volaron solas y van a regresar solas. Entonces, es lamentable que tengamos que discutir este tema, porque lo pone a la opinión pública el fiscal Juárez. Pero además de ese elemento, él sustenta su pedido... Pero terminemos con el tema del viaje. El hecho es que Ollantumala presenta un habeas corpus por esta situación que usted está describiendo. El lunes último se ha presentado un habeas corpus en defensa estricta de los derechos fundamentales de las menores de edad. Esto va a ser procesado en el Poder Judicial. Este habeas corpus no tiene nada que ver con las investigaciones que está realizando el fiscal Juárez. Simple y llanamente se trata de proteger el derecho constitucional a la educación. Pero el hecho es que el pedido de prisión preventiva llega un día después de la presentación de esta habeas corpus. Parece muy extraño, ¿no? Para ustedes, ¿puede haber algún tipo de venganza, de reacción Yo creo que por parte del fiscal Juárez frente a una situación así? Está obnubilado, está desesperado por la notoriedad que le ha dado este caso, y sin mayores elementos de convicción. Enrique, ayer el 99.9% de los juristas especializados en derecho penal han dicho que esto es una barbaridad, ¿no? Es decir, por un lado tenemos a Becerril, a Bienvenido, a Juan Cheput, que no tienen la menor idea de lo que es el derecho penal, pidiendo desde la tribuna cárcel, ¿no es cierto?
Y por otro lado tenemos, a mí me extrañó mucho, pero gratamente, la opinión de Nakazaki, de Ronald Gamarra, ¿no es cierto?, de Carlos Cora, de César Azabache, diciendo que este pedido es absolutamente insubsistente, que no guarda ninguna relación con la investigación propia, que debe terminar probablemente en el Poder Judicial a través de una acusación fiscal que no tiene, dicho sea de paso, ningún fundamento. Entonces, ayer, antes del cierre para información, inclusive ya he demostrado que ni la señora Heredia ni el señor Humala han tenido la intención de viajar, ni de asilarse, ni nada, porque ya lo hubieran hecho, pues no tienen impedimento de salir del país. Ellos podrían viajar en cualquier momento y no lo han hecho, al contrario, han cumplido con todas y cada una de las actuaciones de la Fiscalía. Ayer han hecho entrega del pasaporte de la señora Heredia. Entonces, eso se acredita fehacientemente de que no va a haber ningún peligro de fuga. Se ha caído estrepitosamente la tesis del fiscal Juárez. Y las actitudes para obstruir la investigación que Juárez le enrostra a Heredia. Sabemos que Nadine Heredia dio versiones divergentes con respecto al tema de las agendas, ha negado su letra, hay toda una historia con respecto a ello. ¿Eso no sería suficiente para calificar como obstrucción de Es un elemento para variar esta medida. Tiene que presentarse 3 condiciones, ¿no? Tiene que haber, ¿no es cierto?, adicionales elementos de convicción, hemos visto que no ha habido, es más de lo mismo. La pena tiene que ser mayor a 4 años y sobre todo el tercer elemento muy importante tiene que haber peligro de fuga, ¿no? Y peligro de fuga se acredita a través de lo que se llama el arraigo. Entonces, regresamos a lo primero. Las 3 cosas en las que se basa el fiscal Juárez es en lo que él denomina el arraigo, lo denomina extrañamente yacimiento familiar, no sé a qué se refiere el Juárez, pero así lo dice. Es un término minero. Pero hay otro asunto adicional. Lo que él dice es que la segunda razón en la que fundamenta su pedido es que la señora Nadine tuitea mucho, ¿no? Es decir, a través de los twitters, cuando ella sale a protestar por el maltrato injustificado e inconstitucional en contra de sus menores hijas, el señor Juárez dice, no, se está tratando de victimizar a través del Twitter. Entonces está ingresando peligrosamente a la esfera de los derechos individuales de las menores y también a la esfera del derecho constitucional al ejercicio de la opinión pública de la señora Heredia y el señor Humala. Pero no tiene peso, insisto, no tiene peso entonces lo que han sido los vaivenes de, sobre todo Nadine Heredia y también Ollanta-Humala, porque Ollanta-Humala ahora nos dice, bueno, si hay aportes pues serán de campaña y eso no es ilegal. No hay ahí, digamos, una cosa es una estrategia de defensa de los investigados en este caso y otra cosa es lo que Juárez podría considerar una obstrucción a la investigación. Perdón, pero el señor Juárez ni ningún fiscal puede pretender que un investigado diga lo que ellos quieren escuchar que diga. Y ayer acusó también de este tema absurdo tanto al señor Humala como a la señora Nadine. Es decir, se defendieron, los acusa porque se defendieron, vayan a la cárcel, ¿no? Eso no tiene ningún fundamento. Y si algo han defendido y lo continuará haciendo, es el derecho a sus menores. Este incidente se genera, como usted lo dice, a través de la protesta pública y también, digámoslo bien claro, de la opinión pública y los medios de comunicación por el maltrato indebido contra 2 menores de edad y también por el escenario en virtud del cual se está agotando una investigación que ya lleva 3 años, Enrique. Esta es la tercera vez que pide prisión preventiva el señor Juárez. Ha tenido 5 derrotas procesales respecto de las medidas gravosas que ha solicitado. En consecuencia, lo que pedimos, lo que se ha pedido el día de ayer es que cese estos actos de clara hostilidad de un fiscal que es marcadamente opositor a sus investigados, afectando el principio de objetividad, que es una de las bases del derecho penal, y también que juez Concepción Carhuancho resuelva conforme a derecho, y estamos seguros que no va a acoger el pedido de fiscal Juárez. Ahora, entiendo su posición, pero le insisto por tercera vez, todo este tema de decir las agendas, los aportes no existían, si existían era esto, no denota una actitud que para un ministerio público podría decir, ojo, esta gente me puede mover las fichas por fuera. Bueno, eso podría... Me pongo en los zapatos de la visión que expresa Juárez. Podría formar parte del informe final de la investigación preliminar, ¿no? Porque ahí es donde se contrastan los elementos de convicción. Pero para un pedido de prisión preventiva no tiene ninguna relación con este pedido. Además, en este tema, fíjese, los aportes, se valida la declaración de un aspirante a colaborador eficaz como el señor Odebrecht en la justicia peruana. Barata. Y de su empleado Barata. Y a Barata, cuando le secuestran, ¿usted sabe que han embargado la cuenta de Barata en el Perú? Sí, $13 millones. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de Barata? Llevarse su plata pues, a Brasil.
Y cuando le embargan las cuentas, ¿no es cierto?, le da el berrinche y dice ya no No, pero eso lo ha hecho Juárez. Juárez es el que le ha abierto la investigación a Barata y le ha embargado las cuentas. Por eso, Así que Juárez en ese aspirante lado a colaboración eficaz lejos es confiable. ¿Es confiable? Pero evidentemente, absolutamente no. Evidentemente, y en el otro lado, para si no se revelar cae, perdón, la colaboración de Barata, pues Ollanta-Humala y Heredia van a celebrar, ¿no? No. Ellos están, yo creo que van a celebrar en otros partidos políticos, pero fíjese, en el tema del aporte, ¿qué cosa es lo que dice Barata? Para hacerlo breve, que aportó 3 millones de soles, 3 millones de dólares a una campaña para un partido en 2011 y para un candidato que estaba en el 5º lugar en las encuestas, ¿no? Ojo, nunca han dicho ni Barata ni Odebrecht que se le dio algún aporte o una contribución contra una obra pública durante el gobierno del 2011 al 2016, ante las preguntas explícitas de la Fiscalía, ¿no? A diferencia de otros gobiernos. Pero si hubiera en el negado supuesto, como decimos los abogados, de que ese aporte hubiera existido, que repito, no ha existido, se trataría, ¿no es cierto?, de una contribución a la campaña electoral de un partido que en ese momento ciertamente no tenía la mejor organización, pero que actitud que no está prohibido por las normas electorales. ¿Qué decía Odebrecht en su declaración, la glosa Gustavo Gorriti? Porque, a ver, aquí hay que entender, y yo creo que vale la pena tomarnos este par de minutos para poder entender la naturaleza de la acusación, porque, Alberto, de todas maneras, se acaba de sentenciar a Lula por dar plata a campañas electorales. Y por dar plata a campañas, comprobado en el caso de Colombia, ¿no? Y en el caso pues de Panamá. Entonces esta sentencia inicial yo creo que es algo a lo cual hay que prestarle atención. Entonces había si se quiere, dos fuentes de financiamiento desde parte de Odebrecht al menos. Entonces una era la famosa planilla del italiano, que era manejada por el Partido de los Trabajadores, por Lula, y otra, la plata que al parecer la empresa repartía pensando en el futuro, ya como empresa. En fin, ahí está lo de Toledo, probablemente pueda haber plata para otras, pero lo que se dice, lo que Odebrecht dice es que había un interés político de Lula por financiar la campaña de Humala. Entonces, dice Odebrecht a la Fiscalía peruana, le sugerí, mira Barata, ve bien eso, este es un pedido que estoy recibiendo del Brasil, independientemente de tu interés ahí o no, es un pedido que estoy recibiendo del Brasil para apoyar. Es una relación que yo tengo aquí en Brasil y no tiene nada que ver en el Perú. Para explicar, decirle, oye, Lula nos está pidiendo que aportemos a la campaña de Humala, si Humala esté en 4º puesto, porque había una afinidad ideológica en ese momento. Por el otro lado, Jorge Barata, que usted dice, bueno, se puede caer esa colaboración en cualquier momento. El hecho es que Jorge Barata confirma lo que Odebrecht dice acá y le dice, bueno, los depósitos fueron así, las transferencias fueron así, se le dio a la señora Humala en estas circunstancias, el señor publicista Garreta cumplió tal papel. Es decir, hay una coincidencia entre ambos. ¿Qué responden a eso? Que no es lavado de activos. En el supuesto negado de que ese dinero haya ingresado a las cuentas del Partido Nacionalista no configura el delito de lavado de activos. Sería un aporte que va dentro de la nomenclatura de la legislación electoral en el país y que además ya ha sido investigado por la OMPE. Y la OMPE ciertamente ha encontrado varios errores administrativos, especialmente en lo que respecta a los aportes. Y eso tiene su propia, ¿no es cierto?, concatenación administrativa. Pero acá no existe ningún dinero que se haya recibido, ni mucho menos un dinero contra una obra. Y hay que decirlo claramente de manera adicional. Al señor Juárez nunca se le ocurrió preguntar al señor Odebrecht en esa audiencia qué significaban las siglas AG o en qué consistía el apoyo a la señora Keiko Fujimori, que también lo sostiene el señor Odebrecht, ¿no? Y en segundo lugar, el expresidente Lula da Silva ha sido condenado por haber remodelado un departamento en Brasil. Entonces, tiene varias investigaciones pendientes y tendrá que responder a su Pero Juárez dice, esto no se queda como un delito o una falta electoral, porque efectivamente si esto se limita al prisma de la ley de partidos, se quedaría en una falta administrativa, porque Juárez dice, agarraron esta plata para campañas, que también hay una acusación sobre Venezuela, pero ese es otro tema. Agarraron esta plata para campañas y además dispusieron personalmente de parte de ese dinero que para Juárez tiene un origen corrupto en Brasil, que ojo, que el lavado de activos tiene que comprobarse la corrupción en el origen, y los señores han dispuesto de esa plata, en fin, para los gastos personales que ellos creían conveniente. La cuenta de las niñas, por ejemplo, se asocia a esto. ¿Qué responden a eso? O sea, aquí hay dos visiones. Uno es quedarse en el ámbito de la ley de partidos y otra es que efectivamente puedan ser acusados de lavado de activos. Cada niña tiene una cuenta de 40.000 soles, ¿cierto? Entonces es poco creíble y poco verosímil que toda la supuesta acusación de este señor Juárez haya pasado por la cuenta de las niñas. Tiene una fijación con los menores de edad este fiscal.
¿no? Y está tratando de rescatar un proceso que, lo repito, Enrique, que se le está cayendo, porque sabe que no ha llegado a comprobar, y tampoco lo hará, el supuesto delito de lavado de activos, que es un debate sobre el fondo, ¿ah? Entiendo, ayer he hecho una presentación de 4 horas mencionando todos los documentos que ha anexado a su pedido, que yo lo puedo resumir en las 3 opciones que he mencionado, pero no ha podido demostrar ni lo podrá hacer de que ha existido un lavado de activos, porque el lavado de activos es un delito de ocultamiento, es decir, se recibe fuente ilícita y se inserta en el sistema financiero, se adquieren bienes para disimular esa recepción ilegal de dinero. Entonces acá no se ha acreditado ninguna cuenta bancaria, ninguna propiedad que no esté declarada, y los bienes de los señores Humala y Heredia han sido, ¿no es cierto?, auditados hace 8 años. Y 3 años es lo que está durando esta investigación. Vamos a terminar con una pregunta sobre el otro elemento nuevo, entre comillas, que me parece que presenta el fiscal Juárez en su informe o en su pedido de 96 páginas para justificar la prisión preventiva, que es el de la coima de OAS. Se dice que hay el hospital Antonio Lerena, ¿no?, en Cusco, que se construye, ojo, cuando el señor Jorge Acurio, que ahorita está en la canasta, digamos, por este tema del señor Salazar, ¿no?, las coimas que habría pagado Odebrecht vía, ¿no?, este empresario, ex presidente de una aseguradora, para la construcción de unas carreteras. Entonces se dice que Humala habría recibido una coima de 2.4% del valor total de este hospital, que eran 400 y pico millones, ¿no? Y ahora, esto abre una veta, porque uno tiende a pensar que de repente el colaborador eficaz es el propio Acurio. Mira, eso es lo que... Es un párrafo el que se incluye, eso ¿no? es lo Pero que es ha una dicho, acusación grave. Yo también puedo decir que estamos de noche, pero no lo demuestro, ¿no? Entonces, efectivamente lo ha puesto desesperadamente, y cuando se le pregunta ayer cuál es el elemento de convicción, o la prueba, o el indicio que sustenta este acerto, no lo ha podido sostener porque no existe, ¿no? O sea, el imaginario del señor Juárez existe. Está loco el fiscal, no creo, ¿no? Pues, pero para poner un párrafo, un fiscal que tiene que cuidar el principio de veracidad, para ponerlo así, eso significa, desde mi punto de vista, una desesperación absoluta, porque no lo ha podido probar, y el fiscal tiene que probar y contrastar las pruebas. A las 3 de la tarde lo que se espera es entonces que el juez ya recoja, que se pronuncie, ya no debería haber más debate, más exposición. Exactamente, el juez va a exponer su resolución, que según el nuevo Código Procesal Penal tiene que realizarse en la misma audiencia, así que esperemos con calma y con tranquilidad que la resolución sea arreglada de derecho. Alberto Taro, el abogado del presidente Ollanta, muchas gracias por estar con nosotros. El tema del día, sin duda, es la decisión que tomará hoy el Poder Judicial sobre el destino del expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia.